Sí. Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos del Instituto Jurídico Fundamentos. El día de hoy tenemos nuestra segunda sesión del curso sobre el derecho a la identidad personal, este derecho fundamental que está reconocido en la Constitución y que también cupió al eh, legislador que trabajó el proyecto de reforma al Código Civil, el grupo de trabajo que funcionó del año 2016 al 2018. Tuvo también la idea de regular el derecho a la identidad personal en el artículo quinto, en la propuesta de enmienda del artículo quinto del Código Civil peruano. La doctora María Pía Díaz nos ha brindado este espacio para poder escuchar sus reflexiones y aprender sobre sus investigaciones en materia de derecho a la identidad personal. La semana pasada trató el tema de la doctrina y cómo el desarrollo de la identidad personal fue un aporte peruano, especialmente del maestro Carlos Fernández Sarego, pero a partir de eso hubo un desarrollo bastante nutrido, bastante enriquecedor por parte de la jurisprudencia peruana, tanto a nivel constitucional, del Tribunal Constitucional, como de las cortes ordinarias, ¿no? De los jueces de grado menor, para decir de una manera, ¿no? De las primera y segunda instancia. Y esto también ha traído como consecuencia un diálogo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que precisamente va a hacer referencia el día de hoy en esta segunda sesión, la doctora Díaz, en atención también a los desarrollos que se han venido haciendo a nivel del derecho comparado, la jurisprudencia comparada, y también cómo esta jurisprudencia de derechos humanos, atendiendo al libre desarrollo de la personalidad, se ha ido cimentando también a nivel del desarrollo de los jueces de primera instancia. Iba a hacer referencia también en esta clase, en esta sesión, de los desarrollos de últimos y recientes, eh, seguramente con profundidad sobre la sentencia en Procopata del 2018 o la reciente del Tercer Juzgado Constitucional de Lima. Así que escuchamos con mucha atención lo que nos va a decir el día de hoy la doctora María Pía Díaz, a quien le agradecemos mucho nuevamente su presencia el día de hoy y le dejamos pues con el uso de la palabra. Te escuchamos, María, con mucha atención. Muchísimas gracias, Carlitos, por la invitación a dictar esta segunda clase del curso especializado en Derecho a la Identidad Personal. Y voy a compartirles en este momento las diapositivas para continuar con las diapositivas que estábamos trabajando en la clase anterior. A ver, me parece que no me deja compartir. Ahora sí. ¿Estamos? ¿Me confirman si pueden ver las diapositivas? Sí, sí se puede ver. Perfecto. Bien. Entonces, tenemos en esta segunda clase que nos habíamos quedado, recordemos que la primera clase, la semana pasada, habíamos tratado sobre la parte doctrinaria. Recordemos que el principal exponente de esta teoría, que en sus inicios fue una teoría, ahora ya es un derecho fundamental en nuestra Constitución, fue el profesor Carlos Fernández Sarego. Recordemos también que él señaló una clasificación del derecho a la identidad en dos aspectos que no pueden desligarse, sino que ambos en conjunto nos da un alcance, una definición de lo que es la identidad personal, aquella compuesta tanto por elementos estáticos y por elementos dinámicos. Recordemos también la importancia de la dignidad humana, del proyecto de vida, y que ambos en conjunto, junto con la libertad de la persona humana, son el sustento para establecer la identidad. Que las personas en su condición de seres libertad, de seres libres, establecen su identidad
cuando van elaborando a lo largo de su vida, a lo largo del desarrollo de su personalidad, a lo largo del desarrollo de su vida en general, de todos los aspectos de su vida, se encuentra la identidad personal. Es por ello que no es posible concebirla únicamente desde un aspecto estático o meros datos registrales, como antiguamente se le denominaba, sino que también es importante reconocerla en su fase dinámica o su fase subjetiva, aquella que va a depender de ese desarrollo de la persona, de ese proyecto de vida que todas las personas en su condición de seres libres y por ende seres con dignidad desarrollan y establecen a lo largo de su vida. Entonces, recordemos que estos son los puntos importantes para poder entender toda la figura y toda la problemática que viene después, toda la problemática jurídica. Luego también hablamos de que toda esta concepción, toda esta teoría llegó a reconocerse por nuestra Carta Magna, por nuestra Constitución del año 93, en el artículo número 2, inciso 1 del Catálogo de los Derechos Fundamentales de nuestra Constitución, que se estableció el derecho a la identidad. Y como lo había indicado, este derecho no había sido desarrollado a grandes rasgos por nuestro máximo intérprete, y por ende era considerado únicamente como un aspecto estático, es decir, meros datos registrales. Pero vimos también en el desarrollo de esa jurisprudencia preconstitucional, antes del desarrollo del Tribunal Constitucional, que ya en ciertos casos, ¿no? Como les mostré en la clase anterior, la justicia ordinaria ya había brindado protección a este derecho, sustentándose directamente en el derecho y brindándole una interpretación amplia, ¿no? Y en algún caso por ahí vimos también que para tutelar también este derecho, un magistrado utilizó de forma extensiva y aplicando la interpretación analógica el artículo 29 del Código Civil vigente. Posterior a ello hemos tenido todo un desarrollo ya constitucional que ha dejado mucho más clara esta figura jurídica, pero esto recién se llevó a cabo desde el año 2006 con la primera sentencia del caso Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, donde el Tribunal Constitucional reconoce y toma, ¿no? La doctrina del profesor Carlos Fernández Cesarego y reconoce ambos aspectos de la identidad de una persona, cambiándole un poco el nombre, ¿no? Señalando que eran aspectos objetivos y subjetivos, ¿no? Pero que se dicen con la teoría del profesor que hablaba sobre los aspectos estáticos y dinámicos. Hemos visto también que posterior a esta sentencia, en el año 2014, el Tribunal Constitucional tuvo una posición totalmente distinta a la adoptada en el 2006, en el caso Karen Mañuca, y en este caso adopta una posición biologicista del sexo de las personas, considerándolas únicamente en su aspecto genético o cromosómico y desconociendo aquellos aspectos del sexo de las personas que responden a lo que es el sexo psicológico y el sexo social, que había sido reconocido anteriormente en la sentencia del 2006. Entonces, de esta manera, adoptar una posición meramente biologicista, lo que hace el tribunal en esa sentencia del 2014 es cerrar la puerta a todos los casos que estaban planteando las personas trans en el Perú para tener reconocida su modificación de la mención del sexo en sus documentos de identidad. Vemos entonces aquí también que esto trajo consigo una afectación al derecho de acceso a la justicia porque teníamos un derecho establecido en la Constitución, pero que lamentablemente esto no podía ejecutarse o no podía ejercerse en la realidad, ¿no? En ningún caso porque se había cerrado la puerta a las personas para que hagan valer este derecho en la vía judicial. Y como vimos entonces, luego de esto, el último fallo constitucional del año 2016, que fue el del caso Ana Romero Saldarriaga, que se encuentra vigente actualmente, devuelve la doctrina que se había asumido en el 2006 y deja sin efecto la doctrina del 2014, y establece nuevamente, ¿no? Que evidentemente la identidad de una persona, la identidad personal, el derecho a la identidad, está compuesta por estos elementos, tanto estáticos como dinámicos, y que el sexo de las personas es un elemento dinámico y por ende mutable de la identidad.
Entonces vemos cómo se aparta de esta última sentencia del 2014 y nuevamente adopta, ¿no?, esta posición del carácter dinámico del sexo de las personas. Esta sentencia vendría nuevamente a abrir la posibilidad, abrir nuevamente que las personas trans puedan acceder a la justicia para ejercer este derecho fundamental que lo tenemos en nuestra Constitución. Vemos que aquí también se da una interpretación más amplia, porque inclusive reconoce la existencia de un derecho a la identidad de género como aquel que forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la identidad. Es decir, reconoce el derecho a la identidad como un derecho marco y el derecho a la identidad de género como parte de una forma de un derecho más específico, ¿no?, donde se refiere aquí ya a las personas diversas, a las personas trans. Y entonces delega a la justicia ordinaria el conocimiento de estos casos. Pero ¿qué dijimos también en la clase anterior? Dijimos entonces que, bueno, a la fecha se vienen conociendo los casos en la justicia ordinaria a través de un proceso contencioso que se desarrolla en la vía sumarísima, que es la vía más rápida que tenemos en el Perú para los procesos judiciales. Pero había también detrás de ello una problemática jurídica. ¿Por qué? Porque este fallo constitucional del 2016 dejó de manera amplia la interpretación de este derecho y de sus requisitos y sobre qué documentos debe valorar un juez para reconocer el derecho. Porque este fallo constitucional no lo señala con claridad, no señala una lista taxativa de requisitos, ni tampoco qué estándares debe tomar en cuenta el magistrado ordinario para reconocer este derecho en la vía judicial. Entonces, aquí vemos que, bueno, evidentemente es un logro sustancial esta sentencia porque volvió a abrir la puerta a la posibilidad de ejercer este derecho en la vía judicial y que era más que necesario porque no se estaba tutelando el ejercicio de este derecho, ¿verdad? Lo teníamos en la Constitución, pero en la vida, en la vida real no se estaba ejerciendo porque no existía esta posibilidad. Esto es un avance bastante sustancial y positivo para el derecho peruano. Sin embargo, hay que ver también qué es lo que le faltó a esta sentencia o qué es lo que sigue faltando hasta ahora, porque si nos damos cuenta, en virtud de esta sentencia, es que los magistrados ordinarios van a venir a conocer los casos concretos y qué estándares van a aplicar ellos, ¿no?, en función al fallo constitucional de este 2016. Entonces, si este fallo dejó abierto este criterio a los jueces, estamos entonces ante una incertidumbre de que en cada caso concreto de todos los magistrados que tenemos en el Perú especializados, no vamos a encontrar un criterio uniforme, definitivamente, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes criterios a aplicar por los magistrados en las diferentes partes del Perú, las diferentes cortes, sedes judiciales del Perú. Entonces, estamos ante una incertidumbre general de qué aspectos vienen siendo considerados por los magistrados para amparar este derecho, ya que no existe un estándar de nuestro Tribunal Constitucional. Y entonces aquí, conociendo estos casos concretos, conociendo últimamente cómo está fallando la justicia ordinaria, es que nos daremos cuenta si es que está tutelando el derecho en respeto de los derechos humanos. Bien, entonces es por ello importante la clase del día de hoy, porque vamos a conocer cuáles son los estándares que ha establecido, los estándares internacionales de derechos humanos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, y a partir de ello, entonces vamos a ver en qué posición nos encontramos como Estado peruano. A partir de esta sentencia, de este pronunciamiento de la Corte Interamericana, vamos a poder entender o darnos cuenta cómo está resolviendo la justicia ordinaria y poder concluir si nuestra justicia ordinaria está reconociendo este derecho, está tutelando el ejercicio de este derecho en respeto de los derechos humanos. Entonces, empezamos la clase del día de hoy con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, tenemos una reciente opinión consultiva del año 2017 de la Corte Interamericana
que se denomina Identidad de Género e Igualdad y No Discriminación a Parejas del Mismo Sexo, que fue establecida o fue dictada el 24 de noviembre de 2017 en virtud de una consulta que hiciera la República de Costa Rica. Pero para entender esta opinión consultiva también hay que revisar un poquito sus antecedentes, porque antes de esta opinión consultiva ha habido una serie de sentencias, ¿no?, que son 3, por las cuales ya se hablaba de identidad de género, aunque no se llegó a desarrollar a profundidad esta figura jurídica, esta categoría, pero ya se empezó a hablar en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bien, entonces vamos a empezar aquí. Unos alcances generales de lo que es la Convención Americana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, unos alcances generales, únicamente para que nos podamos ubicar en el contexto. Bueno, tenemos que tener en cuenta que se trata de un tratado internacional, ¿no?, de derechos humanos que se adoptó tras la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos llevada a cabo en San José de Costa Rica en el año de 1969. Pero como consecuencia de su propio cuerpo normativo, esta entró en vigencia recién en el año 1978. El Perú lo ha ratificado el mismo año, en el año 1978. Y a partir de esta Convención Americana de Derechos Humanos es que se establecen 2 órganos, es decir, con esta firma, con la firma de este Tratado Internacional de Derechos Humanos, se da nacimiento a 2 órganos muy importantes, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ambos órganos componen lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y básicamente la función de estos órganos es velar porque los estados parte, los estados que han firmado y han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, como es el Perú, cumplan sus disposiciones. Es decir, estos 2 órganos velan por la observancia de los preceptos de la Convención Americana por los estados parte, que la han firmado y la han ratificado, como es el Estado peruano. Y bien, la comisión, bueno, es aquel órgano que recibe las denuncias de individuos o de organizaciones y que en virtud de cierto examen de esto es que luego presenta el caso ante la Corte Interamericana. Es decir, una persona no puede presentarlo directamente ante la Corte, sino únicamente los estados parte y la comisión luego de la revisión de las denuncias que hicieran los individuos u organizaciones. Y luego de ello se somete ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces vemos que la Corte es uno de los 3 tribunales regionales de protección de derechos humanos, tan igual como existe en Europa, que es el Tribunal Europeo, y también en África como la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Esto es, la Corte Interamericana es una institución judicial autónoma, sus jueces, sus magistrados gozan de autonomía, ninguna injerencia del exterior ni de sus propios países. Su objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí hay que prestar especial atención porque no solo es aplicar, sino interpretar. Hay que entender a la Corte Interamericana como el máximo intérprete de la Convención Americana. Ojo, sus fallos son definitivos e inapelables, sus sentencias son vinculantes, evidentemente los estados parte que la han ratificado, y también hay que señalar que tiene 2 tipos de competencia, tanto contenciosa como consultiva. Y aquí entonces entendemos la competencia contenciosa, en este caso, cuando se está ante un caso concreto, ¿no? Un caso concreto donde tiene que resolver, ¿no?, un caso contencioso contra alguno de los estados parte, ¿no?, evidentemente. Y entonces aquí la Corte va a determinar si un Estado ha incurrido o no en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos que se han consagrado en esta convención, o incluso en otros tratados de derechos humanos. Y por otro lado tenemos que también tiene una competencia consultiva. Y esta competencia consultiva es cuando la Corte responde a ciertas consultas que realizan los Estados parte, cuando no queda claro un precepto de la Convención o su aplicación, cómo debe ser su aplicación, su alcance de aplicación o cuál debe ser su interpretación. En ese sentido es que la Corte responde a través de opiniones consultivas. Entonces,
al ser el máximo intérprete de la Convención Americana. Y hay que prestar especial atención a estos dos tipos de competencia. Ojo, porque el reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana sobre el tema de identidad e identidad de género tiene que ver con esta competencia consultiva. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos unos antecedentes, como les señalé al inicio. Antes de esta última pronunciamiento de la Corte Interamericana han existido 3 sentencias, 3 casos, donde ya se habló sobre identidad de género, aunque el caso no versara sobre eso. Ojo, estos 3 casos, estas 3 sentencias, no versaron sobre una problemática jurídica sobre el tema específico de identidad de género, ni tampoco sobre personas trans. Pero ya la Corte aquí ya emite un alcance hasta este grupo minoritario inclusivo. Bien, vamos a empezar el primer caso. El primer antecedente que podemos haber recopilado aquí es el caso de Atala, Rifo y Niñas contra Chile del año 2012. Este caso es bastante particular porque la persona aquí, la señora Atala, es actualmente una jueza, una magistrada de la República de Chile. Y aquí en esta sentencia se condena al Estado chileno, ¿no?, por haber incurrido en una discriminación por motivo de orientación sexual contra la señora Atala. Ojo, como les indiqué, no es un caso de identidad de género, sino un caso de orientación sexual. Aquí el caso fue que la Corte chilena le retiró la tenencia de sus menores hijas a la señora Atala para dársela al padre, con base en el criterio de que la señora Atala había preferido su relación sentimental lesbiana dentro del hogar en detrimento de sus hijas. En ese sentido, la Corte Interamericana interpreta y condena al Estado chileno porque había utilizado una concepción tradicional sobre el rol social de las mujeres como madres. Y aquí, ¿en función de qué? De que la Corte chilena había interpretado que, o había fallado en contra de la señora Atala y le había retirado la tenencia de sus menores hijas, porque bajo esa concepción patriarcal, por la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de hijos e hijas, y que en detrimento de ello hubiera renunciado a un aspecto esencial de su vida, el cual era mantener una relación sentimental con su pareja dentro del hogar, que en este caso su pareja era otra mujer, era una relación lesbiana. Entonces, aquí la Corte chilena valoró la vida privada de una persona, que era la señora Atala, aunado a estereotipos consistentes en supuestos perjuicios que causaría esta conducta explícita en el desarrollo de las menores y en su entorno social para retirarle la tenencia y entregárselas al padre. Entonces, en este caso, bueno, como señalé, está dirigido a la categoría de orientación sexual, pero aquí la Corte, como vemos en la diapositiva, señala en el párrafo 78 que el artículo 1.1 de la Convención Americana, ¿no?, es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado y dispone la obligación de los Estados parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos sin discriminación alguna. Entonces, de esta manera argumentó que había existido una discriminación por orientación sexual en virtud del criterio que había sostenido la Corte en contra de la señora Atala por mantener esta relación sentimental. Y señala que la Corte que al interpretar la expresión cualquier otra condición social, cuando habla de las categorías de discriminación, señala que éstas deben interpretarse o debe elegirse esta alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por el tratado, según el principio de la norma más favorable al ser humano. Entonces, también señala que un aspecto súper importante, que es que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. En ese sentido, cuando el precepto de la Convención Americana habla sin discriminación alguna, y si bien no establecía la categoría de orientación sexual explícitamente en el articulado,
no debía más bien entenderse o darse una interpretación, ¿no? Como que esta categoría también está incluida en ese párrafo que dice u otra condición, otro tipo de discriminación. Entonces, concluye en el párrafo 91 que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Vemos que no solo se limita a hablar de orientación sexual como en el caso concreto, sino que también agrega la categoría de identidad de género. Este es el primer pronunciamiento, ¿no?, que habla sobre o incluye la identidad de género como categoría protegida por la Convención Americana. Y se debe interpretar así, de esta manera, cuando habla el artículo 1.1 de cualquier otra condición social por la que exista discriminación contra una persona. Así la convención que se firmó, como hemos visto en el año 69 y entró en vigor en el 78, no lo haya contemplado, porque al ser un instrumento vivo, ¿verdad?, debe interpretarse siempre conforme al avance o la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Este fallo en el 2012, ¿no?, vemos que nos da un alcance de la protección a la identidad de género, pero no desarrolla bien un contenido ni tampoco una doctrina sobre ello. Pero es importante conocerlo. El siguiente caso es el caso Duque versus Colombia del año 2016. Este es un caso mucho más reciente. Y en este caso también se condena al Estado colombiano este es un caso de pensión de supervivencia, pensión que se le había negado al señor Ángel Duque, ¿no?, por la muerte de su pareja, que era otro hombre, es decir, era una pareja homosexual. Y entonces se le había negado este pago en virtud de que existía en aquella época una ley colombiana que amparaba únicamente estas pensiones de supervivencia solo para parejas heterosexuales. Entonces, este es el segundo momento en el que la Corte Interamericana se pronuncia sobre la protección contra la discriminación en función de esta categoría de orientación sexual. Y nuevamente repite el párrafo 91 de la sentencia anterior y lo extiende a la identidad de género. Es el segundo momento en el que se pronuncia y brinda tutela, incluye estas dos categorías, tanto orientación sexual e identidad de género, como categorías protegidas por la Convención Americana. Aquí es bastante interesante porque la Corte, para reforzar esta decisión, también se ampara en los principios de Yogyakarta, ¿no?, que si bien no tienen un alcance de tratado internacional, es decir, son de cumplimiento voluntario, pero establece un marco de protección también a las personas diversas, a los colectivos LGTBI. Y aquí la Corte Interamericana lo toma, lo considera, ¿no?, dentro de sus fundamentos, y entonces le otorga una mayor relevancia, vemos que otorga una mayor relevancia a este instrumento que, como señalé, no tiene una característica de vinculante, pero vemos que la Corte le brinda este respaldo, ¿no?, para el desarrollo del caso. Y el otro antecedente es el caso Flor Freire contra Ecuador, que esto también es del año 2016. Y en este caso tenemos que la Corte Interamericana condena al Estado de Ecuador por haber incurrido en discriminación también por orientación sexual en agravio del teniente del ejército Homero Flor Freire. Y acá pasaba que las Fuerzas Armadas de Ecuador le dieron de baja a este teniente del ejército por mala conducta profesional por haber sido encontrado en presuntos actos sexuales con un soldado de otro rango. Y la situación era de que el Estado de Ecuador mantenía leyes que contenían disposiciones discriminatorias en virtud de las sanciones contra las relaciones afectivas dentro de su reglamento de disciplina militar. Es decir, existe una sanción distinta en caso de relaciones homosexuales y una sanción distinta en caso de relaciones heterosexuales. Es decir, que dentro de las Fuerzas Armadas había una discriminación en cuanto a la sanción, si es que era en virtud de una pareja entre personas del mismo sexo y una pareja entre personas de distinto sexo. Entonces es claramente la discriminación contra las parejas del mismo sexo porque estableció una sanción mucho mayor que inclusive llegaba a la destitución de esta persona
a diferencia de los casos de una relación entre personas de diferente sexo, una relación heterosexual. Y concluye la Corte aquí también que existió una discriminación por orientación sexual contra el teniente Flor Freire, porque esta medida o esta sanción que se encontraba vigente en ese momento en el ejército de Ecuador tenía como ese efecto de excluir o disuadir la participación de personas homosexuales en las Fuerzas Armadas. Pero también este caso es bastante interesante porque habla hablaba de la discriminación también por orientación sexual aparente o por percepción, dado que aquí el teniente del ejército negó en todo momento que era una persona homosexual, nunca se consideró como persona homosexual durante todo el proceso, no aceptó esa condición. Entonces, la Corte aquí desarrolla una doctrina señalando de que es posible que una persona resulte discriminada con motivo de la percepción que otras personas tengan acerca de su relación con un grupo o un sector social, independientemente si ello corresponda a la realidad o con la identificación de la víctima. Porque aquí la persona es reducida a solo una característica que se le imputa por la percepción que tiene un tercero sobre ella, sin que importen otras condiciones personales, ¿no? Entonces, y así es como se le brinda un trato diferenciado y como consecuencia de ello se recae en la vulneración de los derechos de la persona que lo sufre, como en este caso era el teniente Homero Flor Freire. Entonces, ya sea el caso de una exclusión o una discriminación aparente, porque el teniente nunca aceptó su condición de persona homosexual, jamás lo afirmó. Entonces, pese a que sea únicamente aparente, de todas maneras, se concluye que sí hubo una afectación a su derecho y en ese caso se había incurrido en una discriminación por orientación sexual, porque inclusive en caso sea aparente o por percepción ya se había ejecutado esa discriminación, sí se había llevado a cabo la discriminación, algo que había ocurrido. Entonces tenemos que estas tres sentencias que les he comentado vienen a ser ciertos antecedentes por los que la Corte Interamericana ya brinda una protección a aquellas personas diversas, no solo por orientación sexual, sino también por identidad de género. Pero no llegó a desarrollar una doctrina más a profundidad sobre esta categoría. Y es así como llegamos, entonces, aquí podemos ver a la opinión consultiva del año 2017. Como les comenté, que esto fue consultado por la República de Costa Rica a la Corte Interamericana. Y aquí ya se desarrolla, aquí la Corte Interamericana ya desarrolla muy extendidamente toda una doctrina sobre esta categoría de la identidad de género, que no lo había hecho anteriormente. Y es bastante interesante porque aquí la Corte empieza empieza a hablar o empieza el desarrollo de esta opinión hablando sobre la dignidad de las personas. Y aquí señala, ¿no?, que la Corte protege uno de los valores más fundamentales de la persona humana, que es el reconocimiento de su dignidad. Bien, como aquel valor inherente a la persona humana por razón de su existencia como ser libre, como también afirmaba el maestro Fernández Cesáreo. Luego analiza lo que es el derecho a la vida privada, como lo vemos aquí, y en el párrafo 87, es bastante importante, señala de que el derecho a la vida privada no se limita al derecho a la privacidad, pues abarca una serie de factores relacionados con la dignidad de la persona, ¿no?, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar su propia personalidad, aspiraciones, determinar su identidad y definir sus relaciones personales. De esta manera, vemos que la vida privada es interpretada por la Corte Interamericana de una manera amplia, ¿no?, y a través también de dos perspectivas, porque vemos aquí que en el mismo párrafo señala que comprende, este derecho a la vida privada comprende la forma en que la persona se ve a sí misma y también cómo decide proyectarse hacia los demás, siendo esto una condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad. Vemos que relaciona entonces la dignidad humana
con el libre desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Y aquí entonces, como consecuencia de esta relación de la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, en el párrafo 88, señala que un aspecto central del reconocimiento de la dignidad lo constituye la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y las circunstancias que le den sentido a su existencia conforme a sus propias opciones y convicciones. Entonces vemos que este análisis que realiza la Corte Interamericana nos recuerda también la teoría del profesor Carlos Fernández Cesareo, que también hablaba de esa relación que existe entre la dignidad, la libertad y la identidad, ¿verdad? Entonces, esa triada tan importante que cuando se confluye, ¿no? Podemos entender mejor hacia dónde apunta el derecho a la identidad o dónde se encuentra, cuál es su sustento, ¿verdad? Tanto la dignidad de las personas como seres con libertad. Y aquí entonces juega también bastante importante, un papel muy importante el principio de autonomía de la persona, porque reconoce que cada persona es libre y autónoma, ¿no?, de seguir un modelo de vida de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus creencias, convicciones e intereses como seres con dignidad. Es decir, en ese sentido, como seres con dignidad y como seres libres, los seres humanos proyectamos en nuestra vida, proyectamos constantemente. Y es así como esta proyección, este proyecto de vida se sustenta en esa autonomía de la persona, ¿no? También aquí vemos que en el párrafo 89 ya reconoce un derecho a la identidad en la Convención Americana. En virtud de este análisis, ya reconoce un derecho a la identidad, ¿no?, que no se encuentra expresamente contenido en la Convención. Sin embargo, a través de esta interpretación, de este análisis de estos derechos que sí están en la Convención, da nacimiento o se concluye que existe también un derecho a la identidad. Y dice en el párrafo 39 que se desprende, por tanto, del reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad y de la protección del derecho a la vida privada, un derecho a la identidad, el cual se encuentra en estrecha relación con la autonomía de la persona y que identifica a la persona como un ser que se autodetermina y se autogobierna. Entonces, aquí la Corte, como vemos, da nacimiento a un nuevo derecho, se puede decir así, ¿no? Y que como consecuencia de la interpretación de estos dos derechos que ya están actualmente en la Convención Americana, vemos cuán importante es esta función cónsul, esta función también de interpretación que tiene la Corte Interamericana sobre la Convención, y por eso es que es el máximo intérprete de la Convención Americana, ¿no? Por ende, la interpretación que realice de la Convención es un marco de referencia a los estados parte para que en virtud de ello apliquen la Convención dentro de su sistema normativo, dentro de su sistema judicial, dentro de su sistema constitucional. Entonces, bueno, ya tenemos aquí hasta este punto que la Corte reconoce la existencia de un derecho a la identidad. Y vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Y luego define lo que es el derecho a la identidad también, ¿no? Lo define como es el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y en tal sentido comprende varios derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso. Vemos que reconoce entonces la existencia de este derecho en virtud de la interpretación de los otros dos derechos que ya se encuentran expresamente contenidos en la Convención, y asimismo señala que es un derecho macro, ¿verdad? Tal cual como en nuestro caso, en el caso peruano, en nuestra Constitución, existe un derecho macro que es el derecho a la identidad, ¿verdad? Y como parte de existe un derecho a la identidad de género, ¿verdad? Entonces vemos que la Corte Interamericana también va por ese lado, reconoce que es como un derecho macro y dice que comprende varios derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso. Entonces, aquí es cuando ya va elaborando esta interpretación, este
este criterio para dar pase, ¿no?, a la existencia de un derecho a la identidad de género, ¿no?, y el cual lo define como aquella vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. En el párrafo, esto lo encontramos en el párrafo 94. Y luego, bueno, vemos, ¿no?, en ese sentido que ya está hablando entonces de un grupo minoritario históricamente discriminado, que son las personas trans. Vemos que ya se enfoca evidentemente sobre este grupo minoritario y también abarcaría también a las personas intersex, que más adelante voy a explicar de qué se trata. Luego también señala que la identidad de género entonces es un elemento constitutivo, ¿no?, y constituyente de la identidad de las personas, y su reconocimiento por parte del Estado es de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero. Esto lo encontramos en el párrafo 98. Entonces, vemos que aquí la Corte Interamericana, a través de su interpretación, ¿verdad?, a través de la interpretación de los derechos contenidos en la Convención, da nacimiento a este nuevo derecho, un derecho emergente, se puede decir, por el cual se reconoce un derecho a la identidad como un derecho macro y que contiene, ¿no?, otros derechos en virtud del sujeto de que se trate y las circunstancias del caso, como es en este sentido el derecho a la identidad de género. Y también tenemos que la Convención Americana, la Corte Interamericana, habla también, realiza toda una interpretación y un análisis de cómo debe ser entonces este reconocimiento, el reconocimiento de este derecho, la tutela de este derecho por los Estados parte, o cómo debe llevarse a cabo este reconocimiento del derecho. Y entonces acá viene un aspecto bastante importante que debemos prestar atención para poder entender cómo es que viene resolviendo nuestra justicia peruana y poder entender si está adecuada a estos estándares que establece la Corte Internacional de Justicia. Entonces tenemos que en el párrafo 125, la Corte señala que los estados deberán promover la simplificación de los procesos administrativos de los registros civiles y la estandarización de los mismos a nivel nacional. Señala también en el párrafo 128 que los procesos deben estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante. Como revisamos anteriormente, el sustento de la Corte Interamericana es la dignidad humana, ¿verdad?, y la libertad de las personas como ser que se autogobierna y se autodefine, como seres con libertad y con dignidad y que proyectan su vida dentro del desarrollo de su existencia. Entonces, en función de ese sustento, es que establece que estos procesos deben únicamente sustentarse en el consentimiento libre e informado del solicitante. En el párrafo 129 vemos que ya empieza a analizar aquella legislación que existe actualmente en los estados parte de la región, porque señala de que su rechazo, ¿no?, a los requisitos abusivos, tales como la presentación de certificaciones médicas o pruebas de estado civil de no casados, así como el sometimiento a pericias médicas o psicológicas relacionadas con su identidad de género autopercibida, u otras que desvirtúen el principio según el cual la identidad de género no se prueba. Vemos que ya establece claramente un rechazo contra este tipo de requisitos y que no deben ser valorados en ese sentido para el reconocimiento de este derecho. ¿Por qué es que la Corte rechaza estos requisitos? Porque en principio el tema de la transexualidad ya ha sido despatologizado de la Clasificación Internacional de Enfermedades, también de la Organización Mundial de la Salud. Esto como parte de la actualización de este catálogo internacional de enfermedades y en el virtud del cual ya no es considerada una patología, ninguna enfermedad,
sino que es considerado únicamente como una condición de la salud sexual. Ya no, entonces ya no estamos hablando de una enfermedad, ya no estamos hablando de un desorden mental, tampoco de un trastorno como anteriormente era señalado. Y por otro lado, también hablar de disforia de género es también bastante cuestionado actualmente porque ya en virtud de estudios, de estudios sociológicos, es que las personas diversas presentan ese rechazo o ese malestar que se solía señalar en la disforia como consecuencia también del rechazo social que actualmente sigue existiendo en nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces, este término también viene siendo ya rechazado por un sector bastante amplio y en virtud del cual ya no debería utilizarse. Bien, en ese sentido, hablamos de que la Corte Interamericana entiende la transexualidad como una condición no patológica. Bien, y es por eso que rechaza entonces la presentación de certificaciones médicas para el reconocimiento de este derecho. También rechaza todas las pruebas de estado civil de no casados porque si hablamos de un desarrollo histórico de cómo ha sido el reconocimiento del derecho a la identidad, que ya lo vamos a ver también en la siguiente clase de derecho comparado, vamos a ver un poco el derecho comparado, vamos a ver cómo antiguamente algunos países, sobre todo en Europa, ¿no? Por lo que fue condenado también muchas veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algunos países exigían previamente la disolución de un matrimonio para conceder a una persona el cambio de la mención del sexo en sus registros. Porque, o de lo contrario, es que las personas debían variar inclusive su condición de casados por una condición únicamente de una convivencia, ¿verdad? No se permitía entonces, o en todo caso, al hacer el cambio, en algunas legislaciones lo tenían por disuelto ya el matrimonio que existiera en ese momento, si estuviera vigente un matrimonio. Entonces, ha habido este tipo de legislaciones en las que no se permitía el cambio del derecho del cambio de la identidad de la mención del sexo si la persona estaba casada, o en todo caso la persona perdía ese estatus de casado si pretendía cambiar la mención del sexo en los registros. Y eso también lo vamos a comentar en la siguiente clase. También vemos que señala un rechazo al sometimiento a pericias médicas o psicológicas relacionadas con su identidad autopercibida. Bueno, ya bien como hemos señalado, porque ya no es una condición patologizada, todo lo contrario. U otras que deriven del principio según cual la identidad de género no se prueba. En el siguiente párrafo 146 vemos también que señala que no podrá requerirse para el reconocimiento de este derecho que se lleven a cabo intervenciones quirúrgicas, totales o parciales, ni terapias hormonales, esterilizaciones o modificaciones corporales para sustentar el requerimiento, para otorgar lo solicitado o para probar la identidad de género que motiva el procedimiento, por cuanto podría ser contrario al derecho a la integridad personal. Evidentemente sí, porque en un fallo inclusive del Tribunal Europeo de Derechos Humanos muy interesante, se analiza las consecuencias en la salud y en los cuerpos de las personas que se han sometido a las intervenciones quirúrgicas. Incluso no solo a ellos, no solo en caso de intervenciones quirúrgicas, sino también cuando se someten a terapias hormonales. Porque, ojo, muchas de ellas no solo traen problemas en la salud de las personas, sino también puede, bueno, aparte generar una serie de enfermedades, ¿no? De los órganos, de otros órganos que se vean comprometidos con estos tratamientos, o también, inclusive, en el caso de, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas, muchas de ellas obviamente condicionan o traen como consecuencia la esterilización de las personas. Bien, entonces esto ha sido considerado como una afectación al derecho a la integridad personal, porque de alguna manera era
que en algunas legislaciones anteriormente que incluían estos requisitos o que el sistema judicial para ampararlo también lo exigía, lo que pasaba era que se ponía a la persona a decidir entre un derecho u otro, ¿verdad? Se ponía a la persona a decidir entre o tutelar o cautelar su derecho a la integridad o tutelar su derecho a la identidad. Bien, entonces esta fue una situación que también lo evidencia la Corte Interamericana aquí en la opinión consultiva y es por ello que rechaza este tipo de requerimientos. Finalmente, sobre el proceso también señala que estos deben ser expeditivos y tender a la gratuidad. Señala en el párrafo 142 que deben llevarse a cabo con la mayor celeridad posible. ¿Y esto por qué? Porque estamos hablando de un grupo minoritario históricamente discriminado, ¿verdad? Y que lamentablemente hasta la fecha sigue sufriendo esta discriminación. Pero lo peor es que esta discriminación o las discriminaciones que pueden existir sobre muchos grupos minoritarios que tenemos actualmente es que se agrava, ¿no? Crece, podemos decir que existe una mayor vulnerabilidad cuando no cuentan con un documento de identidad por el cual ellos se sientan identificados conforme a su identidad sentida y vivida, ¿no? Por la identidad que actualmente desenvuelven en la sociedad, en la realidad. Entonces, en virtud de ello es que son objeto, obviamente, de diferentes tipos de discriminaciones y vulneraciones a sus derechos. Así también en el párrafo 143 señala que estos trámites relacionados con procesos registrales deben ser gratuitos o por lo menos tender a ser lo menos gravosos posibles para las personas interesadas. Y bien, ahora vamos a señalar aquí sobre la vinculatoriedad de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Mucho se ha cuestionado también si es que, bueno, si es que como es una opinión consultiva, no es una sentencia producto de un proceso contencioso, si es que esto también viene a vincular a los estados parte. Bien, entonces tenemos aquí unos antecedentes, ¿verdad? De lo que es el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos habla acerca de la obligación de los estados de organizar a todo el aparato del poder público para permitir el pleno y efectivo goce y ejercicio de los derechos que la Convención Americana reconoce. Desde que el Perú asumió, ratificó la Convención Americana, lo que hizo fue someterse a sus disposiciones. Bien, entonces es así como los estados, como el Perú, deben adoptar todas estas disposiciones en su ámbito interno, es decir, adecuar la legislación e incluso la interpretación de los derechos en virtud de estos tratados de derechos humanos, y no solo en función de la Convención Americana o las disposiciones de la Convención Americana, sino que esta disposición también está contenida en nuestra Constitución, en el artículo 4 de una disposición final y transitoria, que señala que los derechos fundamentales se interpretan en concordancia con los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, nuestro catálogo de derechos fundamentales del artículo 2 de nuestra Constitución no se debe interpretar únicamente mirando la Constitución de una forma cuadriculada, sino que estos se deben interpretar en función a estos tratados internacionales de derechos humanos. En ese sentido, esto en concordancia con lo establecido, con las obligaciones asumidas cuando firmamos y ratificamos la Convención Americana, es que el derecho interno de nuestro país, así como de los demás estados parte, deben adecuar las disposiciones a las establecidas en la Convención. Y también tenemos el artículo 29 de la Convención, señala que todos los poderes u órganos del estado parte se encuentran obligados a permitir de la manera más amplia el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención. Es decir, no podría existir una normativa en el Estado peruano que vaya en contra de los derechos humanos consagrados en la obligatoriedad, por ejemplo, los principios del derecho internacional público, como es el Pacta Sunt Servanda, ¿no? Que lo tenemos en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en su artículo 26,
¿no? Sobre el cual todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Entonces, más o menos tenemos que estos vendrían a ser los antecedentes, también en el artículo 27, que señala que es principio que los estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno como fundamento para dejar de cumplir compromisos internacionales. Bien, entonces seguimos en la siguiente diapositiva. Ahí tenemos, hay otros casos también que vamos a analizar aquí para hablar un poquito de la vinculatoriedad de las opiniones consultivas. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Almonacid Arellano contra Chile del año 2006, que es muy conocido este caso, porque nos habló por primera vez del control de convencionalidad, ¿verdad? Y señala, por ejemplo, en su fundamento jurídico 124, que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objetivo y fin. Esta es una práctica que ha sido aplicada por muchos magistrados en Perú, por el cual cuando, bueno, ante un caso concreto, ¿no? Y una norma por la que se deba resolver este caso sea contraria a la convención, se debe prescindir de ella y aplicar directamente la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta es una forma, este es un mecanismo por el cual la Convención Americana busca que los estados cumplan con la obligación internacional de respetar los derechos humanos. Y evidentemente esto se sustenta en una obligatoriedad, como hemos visto, de que los jueces al momento de resolver las causas lo tengan en cuenta. Pero ojo, no siempre es así. Esto va a depender del criterio del magistrado, en el caso concreto de considerar si una norma es contraria a la convención, ¿verdad? Entonces vamos a tener en algunos casos donde sí se ha aplicado el control de convencionalidad y pues en otros no, y ya veremos por qué entonces llegan a la Corte Interamericana en contra del Estado peruano. Luego, en este mismo fundamento jurídico señala que el Poder Judicial debe ejercer entonces una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y agrega que el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, ojo, aquí está en negrita, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. ¿Y qué nos quiere decir aquí cuando señala la interpretación? Ojo, la interpretación la vamos a tener en las sentencias, evidentemente en los casos contenciosos, ¿no? Que resuelve la Corte contra los Estados, pero esta función de interpretación también las tenemos vertidas en las opiniones consultivas, ¿verdad? Porque, como hemos señalado, esta opinión consultiva anterior, la opinión consultiva 24/2017, lo que contiene es una interpretación de los preceptos contenidos en la Convención, la interpretación de los derechos que como consecuencia de ello da un nacimiento a un derecho emergente que es el derecho a la identidad. Entonces, podemos ver aquí entonces también que esta sentencia del año 2006 ya da cierto alcance, vinculatoriedad de la interpretación, aunque no señala expresamente aquellas contenidas en opiniones consultivas o sentencias. Pero vemos que apunta a esa función de interpretación que también tiene la Corte como máximo intérprete de la Convención Americana, independientemente del instrumento donde haya sido vertido. Luego tenemos la opinión consultiva 21/2014, que esta es del año 2014, sobre derechos de garantía de niñas y niños en el contexto de la migración y necesidad de protección internacional en su fundamento jurídico 32. Y dice que es por tal razón que estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad también sobre la base de lo que señale el ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comporte con su competencia contenciosa, comparten su competencia contenciosa,
el propósito del sistema interamericano de derechos humanos, cuál es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Aquí ya expresamente la Corte señala, ¿no?, que también es vinculante aquel pronunciamiento en base a su competencia no contenciosa, y la que dirige, ¿no?, directamente sobre competencia consultiva. Podemos ver también un siguiente caso sobre esto, es la opinión consultiva 22-2016 sobre titularidad de derechos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de 2016, el fundamento jurídico 26, que señala que el propósito central de la función consultiva es obtener una interpretación judicial sobre una o varias disposiciones de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de derechos humanos en los Estados americanos. En este orden de ideas, las opiniones consultivas cumplen en alguna medida la función propia de un control de convencionalidad preventivo. Entonces vemos que estas posturas de la Corte, estos pronunciamientos, nos indican, ¿no?, nos indican sobre la vinculatoriedad también de las opiniones consultivas, y no únicamente como opinión consultiva, como instrumento que emite la Corte, sino por la función interpretativa que contienen. Bien, entonces, atender a la función interpretativa, ¿no?, y vincularnos a la interpretación que ha dado la Corte, independientemente del instrumento donde ha sido vertido. Y acá también es necesario señalar una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2008, en su fundamento jurídico 26, vemos como nuestro Tribunal Constitucional, aquí también de una manera asiente esta postura también vinculante de esta función interpretativa y consultiva de la Corte. Cuando señala en el fundamento jurídico 26 que de aquí se desprende la vinculación directa entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este Tribunal Constitucional, vinculación que tiene una doble vertiente, por un lado reparadora, pues interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte, queda optimizada la posibilidad de dispensárseles una adecuada y eficaz protección. Y por otro, preventiva, pues mediante su observancia se evitan las nefastas consecuencias institucionales que acarrean las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana para la seguridad jurídica del Estado peruano. Vemos que cuando habla de este extremo, esta vertiente preventiva, ¿no?, que también señala que es vinculante, nuestro mismo Tribunal Constitucional, podemos entender que se refiere a esta función consultiva, porque esta función consultiva vendría a ser una especie, como señalé anteriormente en otro párrafo, una especie de control de convencionalidad preventivo. ¿Por qué? Porque contiene esta interpretación que debe servir de marco para que los estados parte puedan reformar su derecho interno, pero no solo reformar las normas que ya existen, sino que sirva como marco para las legislaciones posteriores o el marco jurídico que se vaya a establecer posteriormente al establecimiento de este criterio interpretativo. Y como consecuencia de ello, evitar, como señala aquí nuestro TC, estas nefastas consecuencias cuando se condena al Estado peruano ya en la Corte Interamericana y en su función reparadora. Bien, entonces atiende este modo preventivo, y podemos entender también que entonces esta vinculatoriedad de las opiniones consultivas ha sido asentida también por nuestro TC. Pero bueno, ya como hemos analizado entonces lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta opinión consultiva acerca de los procesos, acerca de qué debe valorarse y qué no, porque afecta tal o cual derecho, y cómo incluso debe ser el proceso mismo de reconocimiento, y entendiendo la vinculatoriedad, como hemos señalado, de esta opinión consultiva por contener esta función interpretativa tan importante sobre la Convención Americana, podemos darnos cuenta entonces si estamos cumpliendo o no con estos estándares. Y así es como presento aquí dos casos para finalizar la clase del día de hoy. Y es el primer caso es la sentencia emitida por el segundo juzgado civil de Pau Carpata de Arequipa, y esta es del año 2018, del 5 de enero, por el cual aquí también se trata de una persona trans, una persona transexual, que solicita el cambio de la mención del sexo en su documento de identidad.
Pero aquí es interesante porque la persona ya se había operado, ya se había sometido a una operación y luego había recurrido al Poder Judicial para que se le reconozca el cambio de su documento de identidad. Y aquí el magistrado analiza, ¿no? La documentación aportada por el demandante. Y esta documentación estaba, ¿no? Se refería al certificado psicológico, donde se le había diagnosticado un trastorno de identidad de género. Luego también se valora el certificado médico por el que se había acreditado la intervención quirúrgica de extirpación de mamas, porque era una persona masculina. También extracción de útero y el aparato reproductor femenino totalmente. Y el magistrado entonces, en su fundamento 4, señala en esta sentencia que otorga el derecho, le reconoce el derecho a la identidad, aquí cambiar su documento de identidad, y se sustenta en ello, ¿no? Se sustenta y señala que se le aprecia al accionante con todos los rasgos físicos exteriores de un varón, acreditándose una vez más que se trata de un caso de transexualismo. El tema aquí es que la persona ya se encontraba operada, evidentemente, pero muy aparte de ello es que el magistrado valora entonces todos esos elementos, valora estos documentos médicos, psicológicos, de operaciones a los que ya se ha sometido la persona, y lo que nos lleva entonces a entender al valorarlos el magistrado es que da prevalencia a este tipo de documentación para reconocer el derecho. Podemos entender que esta valoración la hizo en función de que ya había sido aportada por la persona, ¿verdad? Pero nos queda el interrogante de cómo procedería en caso una persona no se hubiera sometido, por ejemplo, a estas intervenciones quirúrgicas, por ejemplo. O no tuviera un diagnóstico, porque como señalé, esta condición ya ha sido despatologizada, ya no debe requerirse ningún diagnóstico sobre ello, porque no es una patología, no es una enfermedad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces nos deja esta duda, y por el otro lado también nos puede llevar a afirmar de que sí, al valorarse estos documentos, entonces una persona al recurrir a la justicia tendría que previamente haber sido intervenida quirúrgicamente. Lo más probable es que sí. Y les presento el segundo caso, que ya es un caso de este año, de julio, una sentencia que quizás algunos ya han podido revisar porque fue publicada en algunos portales jurídicos. Es la sentencia del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, en proceso de amparo. Este es un caso que no versa sobre una persona trans ni una persona transexual, sino es sobre una persona intersex. Y es aquí como les voy a comentar un poco de qué se trata entonces esta situación de las personas intersex. Y es que se le denomina intersex a las personas que nacen, ¿no? Que desde el nacimiento presentan una ambigüedad en sus órganos sexuales externos, bien, donde no se puede identificar realmente si se trata de un niño o una niña. O en algún caso quizás sí exista más prevalencia de un tipo de órganos sexuales más claros que otros, y en ese sentido que se considere este género en su registro de nacimiento y por ende en sus documentos de identidad, etc. Pero ¿qué pasó con esta persona? Esta persona había nacido y se le había asignado el sexo femenino, por ende un nombre de mujer, y se le había criado como tal. Sin embargo, en el desarrollo de su vida, ¿no? A lo largo de su vida, y ya él desde muy niño entendía que él se identificaba como un niño, pues, pero no lo expresó hasta ya su juventud, cuando ingresa a la universidad y ya adopta una identidad masculina. Él estudia la carrera de obstetricia y al tener conocimientos médicos se somete a un examen genético por el cual advierte que tenía cromosomas de varón XY. Y entonces esto reafirma, ¿no?, su sentir
durante toda su vida, ¿no? Y que, bueno, recién había expresado en su juventud que era un hombre. El tema llega a juicio porque él intentó atenderse en el Seguro Social, en salud, eh, porque al ser un hombre, entonces tenía necesidades médicas sobre ciertas especialidades de salud que correspondían a hombres y no a mujeres. Sin embargo, el sistema del seguro de salud no le permitía acceder a ciertas especialidades porque su sexo legal en sus documentos era de mujer. Y eso le trajo muchos problemas porque entonces no podía atender o no podía ejercer su derecho a la salud porque estaba ligado al género de las personas. Entonces, esta situación se tornó ya insostenible, tanto así que tratan de solucionarlo en el centro en el centro de salud donde él se atendía, pero él al ser un profesional también de la salud, se desplazaba por diferentes ciudades del Perú y por ende en otros hospitales no iba a poder tener la atención porque figuraba como el sexo femenino. Aquí es bastante interesante porque, como señalo, esta condición de intersex llega a este juzgado constitucional en proceso de amparo y es así, él tiene un largo catálogo de petitorio en su demanda y dentro de ellos era que el que alegaba la no existencia de un proceso, de un procedimiento por el que las personas trans e intersex pudieran modificar su mención del sexo en los registros de una manera rápida, célere y en respeto de los derechos humanos, en virtud de lo que señalaba la Corte Interamericana, que no se estaba cumpliendo en el Perú. Y entonces es por ello que hemos analizado esta opinión consultiva, ya sabemos cuáles son esos estándares o qué requisitos son rechazados por la Corte Interamericana. Y en virtud de esto es que se sustenta el pedido en esta demanda. Y entonces este juzgado constitucional, este tercer juzgado constitucional, este magistrado analiza en este fallo lo que es la Convención, la Convención Americana de Derechos Humanos y la opinión consultada 24/2017 de la que hemos hablado. Y en virtud de ello es que sobre el fallo final, la conclusión de esta sentencia es la declaración de un estado de cosas inconstitucional. Específicamente habla de una omisión inconstitucional ante la inexistencia de un procedimiento que permite el cambio de nombre, sexo e imagen en el documento de identidad conforme a los parámetros señalados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y señala que existe entonces una vulneración sistemática del derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, la no existencia de este proceso específico, porque las personas, tanto trans como intersex, en el caso de este joven, tenían que o tienen que hasta la fecha someterse a un proceso judicial para tener reconocido su derecho. Un proceso judicial, y acá analiza el magistrado, en el que existe cierta incertidumbre sobre qué requisitos van a ser valorados y que tampoco se está respetando lo señalado en los estándares de la Corte Interamericana en la opinión consultiva 24/2017. Como consecuencia de ello, ordena al RENIEC aquí la elaboración de un procedimiento administrativo para el reconocimiento de la identidad de género tanto de personas trans e intersex. Vemos que el fallo, la demanda se inició con una persona intersex, pero lo extiende también a las personas trans en virtud de que ellas también tienen esta o sufren esta problemática al no tener reconocida su identidad de género a través de un proceso administrativo, sino judicial. Señala que este debe ser rápido, de preferencia gratuita, y no debe exigir intervenciones quirúrgicas ni tratamientos hormonales. E incluso, y aquí ya este magistrado va un poco más allá y habla de una categoría adicional a masculino o femenino. Y esto en el sentido de, ojo, de que el caso de esta demanda inició por una persona intersex, ¿verdad? Y para eso es que solicita que se haga una categoría adicional en virtud de que existe toda una problemática aquí bastante preocupante cuando, por ejemplo, nacen niños con caracteres sexuales ambiguos de una manera evidente.
y es que muchos de estos son sometidos a intervenciones quirúrgicas en su tierna infancia o incluso siendo bebés para, entre comillas, corregir esta condición de nacimiento, lo que trae como consecuencia mutilaciones genitales, que trae como consecuencia también eh, muchos efectos secundarios, no solo en su salud física, sino también en su salud sexual, su salud reproductiva, porque es probable y no se sabe, como en este caso el demandante, siempre fue criado como una niña, pero cuando fue joven descubrió que él era un hombre por incluso su carga genética, sus cromosomas. Pero, ¿qué pasaría en el caso de un bebé que fuera operado, ¿no? Entre comillas, para corregir una anomalía de nacimiento, una anomalía física, y a lo largo de su vida sienta y se dé cuenta de que no era conforme al género al que lo habían operado o lo habían, mejor dicho, obligado a hacer? Entonces, es un peligro, es un tema muy delicado. Y en virtud de esto es que también el magistrado aquí pide, y bueno, ordena al RENIEC que agregue una categoría adicional, es decir, a lo que es masculino y femenino, y desarrolla ahí un catálogo de opciones de qué nombre debería tener, como no binario, tercer género, etc. Para que en estos casos de personas intersex esto sea más bien elegido y en vez de no ser impuesto o, entre comillas, corregido quirúrgicamente en el momento del nacimiento y generar consecuencias fatales en la salud de las personas a lo largo de su vida. Finalmente señala de que sea exigible únicamente el consentimiento libre e informado del solicitante. Eh, el caso ha sido apelado, este caso ha sido apelado por la RENIEC, por lo que esta sentencia no es un fallo, no es una sentencia firme. Pero esperaremos entonces la sentencia de la sala para conocer cuál va a ser entonces la interpretación final, el criterio final del Poder Judicial ante este caso, que es bastante interesante cuando hablamos de identidad de género. Pues bien, aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy y la siguiente clase vamos a estar hablando un poco más de lo que es ya la última clase, vamos a hablar de lo que es derecho comparado y también el caso de las mujeres trans y las conclusiones. Me quedo atenta a las consultas que hubiera y muchísimas gracias por su atención. Agradecemos mucho la segunda clase de nuestra colega María Pía Díaz Díaz, que ha sido muy interesante en cuanto a la influencia de esta opinión consultiva del año 2017 de la Corte Interamericana, así como todo este basamento, cómo ha influenciado después en la jurisprudencia ordinaria, como ha mencionado muy bien Mari, tanto en la de Carpata como aquella del tercer juzgado constitucional del Perú en julio de este año. Evidentemente, como dice nuestra expositora, esto es un desarrollo que todavía no ha terminado, porque, como bien señalaba Mari, la sentencia, por ejemplo, de julio de este año ha sido apelada por el RENIET, y la sentencia de Pocarpata no sabemos si al final fue cumplida o fue apelada probablemente, porque evidentemente al no tener una jurisprudencia sistematizada en Perú, como acaece en otros países, no sin mencionar la experiencia europea en la cual pues está todo sistematizado, los estudiosos de este tema pues tienen que trabajar con los materiales que encuentran, especialmente jurisprudencialmente, ¿no? Entonces, le agradecemos nuevamente a María Pía Díaz Díaz por esta exposición tan interesante sobre el desarrollo de la jurisprudencia tan ordinaria peruana a partir de lo construido en los fueros internacionales, y esperamos con mucho interés la tercera clase que, como ha mencionado, tratará sobre el tema de las mujeres trans, otra problemática bastante importante, la cual el hombre de derecho, sea el legislador, eh,
doctrinario también, para decirlo también en una problemática que no ha sido ahondada a nivel de la doctrina, al menos jurídica, es la problemática de las mujeres trans, ¿no? Y precisamente de este tema fue la tesis que Pilla realizó en la Universidad de Salamanca. Así que les esperamos con mucho gusto a todos los oyentes y amigos y amigas del instituto. Y muchas gracias, Marit, nuevamente por tu tiempo en este curso, esperando la próxima clase con mucho interés. Así que muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes, amigos y amigas, que tengan muy buenas tardes. Gracias. Hasta la próxima clase. Hasta la